Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos al regreso imprevisto de Las Más. Yo soy Nesca y el día de hoy estamos aquí para platicar un poco sobre biología. Con esto de la pandemia, biología, ciencias biológicas, ciencias médicas en general, de repente estuvieron muy en el foco. De repente todos volteamos a verlos y pues qué mejor oportunidad para indagar un poquito más con gente experta y que se dedica a ello profesionalmente. Entonces, entre esa gente experta, hoy nos acompaña Juamas, ni de aquí ni de allá, pero en algún lugar. Hola, Juamas. Juamas, ¿estás ahí? Soy yo. Tengo la cámara apagada. Es mi primera vez en YouTube, entonces ustedes disculparán. Eso es muy emocionante. Saludos. Y bueno, además de Juamas, también nos acompaña otro biólogo que nos amenaza que va a estar en modo de campo, a ver si es cierto, el Reta. Reta, a ver. Estamos Hola, quedando. También es mi primera vez, Adem... es la primera vez que interactúo en un espacio de este tipo. Ay, Es mi miren, primera nomás vez es hablando. Bueno, yo ya especial. hablaba desde antes. Entonces hoy es una noche doblemente especial. Wow. Bueno, también, aunque no es bióloga, es colaboradora de la Biozona, que por cierto, acá Juanás, por si no lo han oído, tiene un podcast de biología, La Biozona, y la verdad está bastante bueno para enterarse más a fondo de muchos temas. A mí en lo personal me expandió lo que era mi visión de la biología, así que si pueden, escúchenlo, está ahí en el Spotify. Y bueno, tenemos a Aileen, que aunque no es bióloga, les decía, también ha colaborado ahí en la Biozona, está también como parte del equipo que hace la Biozona, junto con Juan Más. Y también una invitada muy especial, aunque no es oficialmente desintegrada, pues está en vías de serlo y también es colaboradora Se de la acabó de Biozona. desintegrar. Desintegrada Express. Desintegrada Express, miren, hace 5 minutos no era desintegrada, pasó por todo ese proceso rápidamente para poder estar aquí. Hicimos Ella un es, curso y todo. sí. Hasta pasó un examen así de desintegration, todo bien, muy bien. Tiene las cualificaciones, ella es Mariana, nos está acompañando aquí Hola, también. hola a todos, mucho gusto. Me cantaron bienvenido al club, bienvenido al club, bienvenido. Sí, también, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que estamos aquí todos, empecemos por esto. Ustedes son biólogos o están muy cerca de la actividad de los biólogos, que tienen como una definición propia o ya a partir de lo que hacen ustedes caracterizarían a a la biología de una manera diferente a la que académicamente se enseña. ¿Cuáles son los puntos de convergencia? ¿Qué le agregan ustedes o qué le quitan? ¿O Reta, más? ¿quieres empezar? Pues, pues bueno, híjola, bueno, la biología académicamente se puede definir como el estudio de la vida, pero en realidad es una definición muy corta, ¿no? O sea, te puedes quedar así como en la nada. Hay gente dentro de la biología que hace otras cosas un poco más allá, más en micro o más atrás en el tiempo. Algo como muy romántico para mí sería como eh, biología sería estudiar prácticamente todo eso que tenga que ver con algún ser vivo y que te apasione. Y yo me acuerdo mucho de un profesor que nos decía que no solo es biólogo el que tiene un título, sino todo aquel que ama la vida. Entonces, si tú vas y tienes un árbol y lo plantas, tienes en cierta forma el corazón de un biólogo, ¿no? Bien, eso me agrada bastante, lo de la vida en general y todo. Aunque bueno, está también, y muy importante, el aspecto de la sistematización, la ciencia. Eso lo retomamos para más adelantito. Juan Más, tú cuéntanos. Ujú. Con respecto, bueno, la pregunta es, ¿qué tan diferente es la biología que nos enseñan en la prepa respecto a la biología ya de manera profesional? En resumen, sería el Ok. resumen de la pregunta. Ujú.
Eso puede ser, o sea, porque es cierto, la noción que tenemos de biología tiene que ver con lo poco que llegamos a tener de contacto con la biología en la educación, bueno, pues en la formación básica. De ahí son pocos los que ya se van a la formación superior al área de biología. Entonces, interesante. Tú lo estás viendo como exactamente en ese punto de encuentro o desencuentro, no sé, lo descubriremos en un instante. Entre eso, pues a ver, cuéntanos. Sí, pues más o menos lo estaba comparando así porque estaba pensando que en la prepa no es tan diferente, o sea, como que te resumen toda la carrera, pero súper rápido, pero siento que no te dan como la importancia de qué es la biología. Te dicen, mira, aquí están los reinos, apréndete estas cosas. Pero, no sé, los mensajes siento que no enfatizan en los mensajes importantes de la biología. Creo que el mensaje más importante es que todos estamos relacionados y que tenemos un ancestro en común toda la vida. O sea, nosotros, las bacterias, los protistas, los árboles. Creo que ese es uno de los mensajes más grandes de la biología. Y a partir de eso lo podemos manejar más adelante, pero por eso Darwin fue tan importante, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad, que no solamente es grande en biología, sino que es grande en filosofía y repercutió en la sociedad de otras maneras también. Entonces creo que eso es para mí la principal diferencia, como que no hacen énfasis en esta cuestión. O a lo mejor depende un poco también, ¿no? De qué escuela estuviste, ¿no? Quizá en algunas era un poco más, Pues sí, un es poco una de más las... énfasis, ¿no? Creo que mi escuela sí era un poco más biológica, sí tenía un buen enfoque, sobre todo de química y demás, pero supongo que cada escuela es un poco diferente. Y, por ejemplo, tú, Mariana, en este aspecto, ¿qué nos podrías decir? Que por cierto, Mariana, sí, Bueno, puedes poner tu cámara, porque estás en... es que la pongo, pero no sé, dice cámara desactivada. Si quieren, ahorita respondo y ahorita trato de arreglar Okay, esto. sí. Continúa. Pero bueno, respecto a esta pregunta, creo que yo coincido un poco con Pablo, pero bueno, también, por ejemplo, mi visión un poco es que quizá la biología que se enseña a nivel bachillerato, justo es eso que decía Pablo, ¿no? Es como un resumen Ya reveló mi nombre de real 2 veces. toda la biología. Me descubrieron, Perdón, mi ¿de identidad Guamas? secreta se ha caído. Después de 40 emisiones. Bueno, para quien no lo Bueno, sepa, justo lo Pablo que es Juan más. Bueno, una disculpa. Lo que mencionaba Juamas y que justamente, bueno, es como un resumen de toda la carrera, ¿no? Pero yo siento que ya cuando vas hacia la universidad o cuando vas hacia el posgrado, profundizas muchísimo, ¿no? Y te das cuenta que todo es como muchísimo más complicado. Y de hecho, hay un episodio que nosotros grabamos que me recuerda un poco esto de la biosona, donde justamente hablábamos que lo que a veces se enseña incluso a nivel licenciatura son como ciertos temas que ya son selectos y que vienen como de cierta escuela, ¿no? Y que son seleccionados y son a veces como reglas que igual se hacen como para facilitarte un poco, ¿no? El aprendizaje, pero que conforme tú vas avanzando y vas profundizando te das cuenta como que dices, no, pues es que la regla no es tan regla, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los 5 reinos que también nosotros a veces comentábamos, es como que ya no es tan vigente tampoco, ¿no? Ya todo eso cambió. Hay muchas cosas que son como reglas o están en los libros y que por eso también los libros se van revisando, ¿no? Que cuando llegas a la licenciatura, cuando llegas al posgrado, estás viendo los artículos y dices, no, pues es que esto que es como un paradigma, que es como una regla, no es tan cierto, ¿no? O sea, es como muchísimo más profundo y es muchísimo más complejo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, o sea, bueno, yo lo veo así, o sea, conforme vas avanzando, se va complicando más y te vas dando cuenta de que es todo un mundo, ¿no? Allá adentro y que no hay como reglas específicas y que hay mucho todavía que explorar. De hecho, es bien interesante esto que hablas de los paradigmas y que se van moviendo, porque ahorita que lo pienso, yo tengo como una idea muy fija, sin estar dentro del campo. ¿Y qué pasa cuando de repente llegas y ves que esas bases pues no son tan sólidas, están en cuestionamiento y a lo mejor pues dejan de ser? Pero volvamos a la pregunta y creo que estaría bien interesante lo que nos va a decir Aileen, porque ella propiamente no es bióloga, pero ha estado trabajando con biólogos. Entonces,
creo que sería bien interesante su perspectiva desde ese punto. Bueno, en realidad fui a una salida de campo de biólogos marinos y me gustó bastante. Y yo no soy bióloga porque le tengo miedo a los animales, en realidad. Y por eso no estudié biología, porque muero de miedo de los bichos, de insectos, de todo eso, pero en algún momento lo consideré. Igual sigo haciendo ciencia, ¿no? Soy física, pero sí, tuve una fase de mi vida que jugué a ser bióloga. Bueno, es que también yo creo que va como muy en conjunto las personas que, es mi percepción, no lo sé, porque al final se dedican a una carrera de ciencias, pues, vamos, no son ajenos a otra disciplina, no solamente se encierran en su disciplina, sino como que también se asoman un poquito a ver a las otras. Pero volviendo a estos aspectos que estaban comentando ahorita, entonces, bueno, ya tenemos la transición de soy una persona externa, ya me metí, me dedico a eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, en el ejercicio de estar estudiando y colaborando con la biología, cuando de repente empiezas a ver que, lo que les decía, estas bases sólidas de repente a lo mejor no son tan sólidas y necesitan rehacerse, o están en proceso de ser algo diferente o verse diferente. ¿Se han enfrentado con algo así ustedes como profesionales? Reta, podemos seguir el mismo orden. Bueno, está bien, vamos a seguir ese orden. Reta, Juanma, Marian Bueno. y Eli, ¿ok? Ok. Primero quiero complementar un poco la pregunta anterior y decirle a los muchachos biólogos que los envidio un poco porque yo en la prepa tuve clases de biología impartidas por químicos, porque cuando a mí me tocó estudiar biología en aquellos tiempos, no existía la carrera en el estado donde yo estaba, ni en la universidad. Me tocó ser primera generación, por ende no había muchos biólogos en las instituciones de educación. Pues la biología siempre nos la daban químicos desde el punto de vista de un químico. Y cuando yo llegué a estudiar biología y ya me empezaron a dar clases biólogos y empecé a ver otras cosas que eran más allá de la bioquímica y de la genética, a mí se me abrió un mundo de cosas, ¿no? Y empecé a ver cuestiones de ecología y relaciones de qué era una especie y distribuciones de especies y todo esto, y se me hizo un mundo gigantesco y muy interesante. Sí, yo creo que los biólogos nos enfrentamos a un cambio de paradigma siempre, y esto se da yo creo que en todas las ciencias, siempre, siempre, siempre. Simplemente a los biólogos nos pasa mucho que tú estás estudiando en una especie y resultó que alguien de otra parte del mundo dijo que no era una especie, sino que eran dos, y la partió en dos, le puso dos nombres y ahora tú te quedaste como que en el aire. Y este cambio de ideas y de estructura siempre tenemos que estar actualizándonos en eso, porque de repente cambian los nombres, cambian los grupos, cambian la idea de cómo se conciben las cosas. Yo creo que es una constante y tiene mucho que ver con un término en biología que es resiliencia, y ver nosotros qué tan resilientes somos y podemos adaptarnos a ese cambio, ¿no? Porque igual estos cambios de paradigma no se dan de la noche a la mañana. Y como decía ahorita Famás, ¿no? Cuando sale Darwin y Darwin dice, oigan, las especies cambian, pues se hizo un hervidero de información, ¿no? Y todo el mundo se peleó y se hicieron escuelas, y que yo sí creo y que yo no creo, y siempre hay que tomar alguna especie de postura en ese sentido, y estos cambios de paradigma se van dando a través del tiempo y uno tiene que irnos remontando como las otras. Bien. ¿Más? ¿Juamas? Bien, quedó congelado el retáculo. Bien, quería comentar esto del cambio de paradigma, porque justo hoy estábamos grabando episodio en la mañana y el que viene es de protistas,
que creo que es uno de los grupos donde mejor se ve este ejemplo de cambio de paradigmas, porque todo el tiempo está cambiando la clasificación. Y generalmente en todos los grupos siempre está cambiando la clasificación, y es un chiste entre biólogos. De los taxónomos solo se dedican a contar patas y a cambiar la clasificación y así justifican su salario, ¿no? Están justificando su salario por... Así escribes una cosa, lo publicas, después dices, no, eso está mal, y lo publicas otra vez, ¿no? Pero lo que pasa es que mientras vamos entendiendo la evolución y mientras desarrollamos nuevas técnicas, vamos entendiendo mejor esta relación. Entonces, estos cambios de clasificación significa que vamos entendiendo mejor la evolución, o creemos que nos vamos acercando un poquito más. Por ejemplo, antes no teníamos ADN y todo era morfológico, ¿no? Y ahora tenemos más técnicas, sabemos más, y podemos usar el ADN como una herramienta adicional. Que por ahí también hay otra crítica del ADN, porque está la escuela del ADN y todo el mundo alaba el ADN, que solamente se enfocan en eso, no es como reduccionista, pero pues el ADN sí es muy útil, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Ok, pues me vienen varias cosas en la cabeza, pero bueno, ahorita se las pregunto. Mariana, ¿a ti te ha tocado Pues sí. ¿Perdón? No, adelante, dilo. Bueno, pues sí, de esto de los cambios de paradigmas, a mí creo que siempre que hablamos de eso, lo primero que me viene a la mente es igual como la teoría de evolución, ¿no? Que es a veces igual de lo que más se habla también entre el público en general, es como lo que todos conocen, ¿no? Por ejemplo, todos conocen como esta imagen de los monitos que se van poniendo erguidos y que hasta convertirse en el hombre, ¿no? Uh-huh. Y que muchos dicen como, esta es la teoría de la evolución, y es lo que la gente conoce y dicen como, esto es como Darwin, ¿no? Lo que muchos no saben es que en realidad esa imagen es como muy lamarckiana, que es algo que justamente también vemos en la carrera, y que de hecho, o sea, Darwin es algo totalmente diferente, sería como una imagen totalmente diferente. Y está como muy chistoso, ¿no? Porque incluso en la escuela, y supongo que un poco en la prepa te enseñan esto de que, bueno, Lamarck fue un paso, pero pues ya no es vigente, ¿no? Ya no lo usamos. Pero luego conforme vas más adelante, ves que de hecho hay muchas escuelas actuales que dicen, es que hay algunas escuelas que están retomando ideas lamarckianas, ¿no? Ideas que en algún punto te dicen, no, esto no sirve porque, pues no sé, en algún punto lo descartaron, pero luego te dicen como, no, es que esto sí sirve y sí lo seguimos viendo. Y hay escuelas que se combinan, hay escuelas que ven darwinismo, hay escuelas que ven a Lamarck, hay escuelas que ven a Lamarck con Darwin. Entonces está como muy, muy padre y bastante complicado, y cuando te metes de lleno dices como de, wow, se vuelve bastante complicado, ¿no? Me imagino. Desde fuera suena bastante complicado y desde dentro las discusiones deben de estar buenísimas. Eso sí. Sí. Por ejemplo, Eileen, ¿tú cómo lo ves? No sé, en tu área, cuéntales a todos, ¿eres astrofísica? Ah, sí, hago astrofísica. Ajá. ¿Se ve esto? Porque al final de cuentas es parte del proceso de la ciencia, no compete solo a la biología, ¿no? Es que la ciencia no es algo que ya está dicho como tal. Las teorías cambian todo el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque ¿cómo se dice? Los experimentos o la realidad a veces no cuadra con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O modificamos la teoría o el experimento está mal, ¿no? Pero el método científico es muy riguroso. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se modifica la teoría, y la ciencia es algo que como que se modifica todo el tiempo, por así decirlo. Siempre hay algo que se va modificando, no sé, cambiando, arreglando. En física, por lo menos ha pasado un par de veces eso. Estoy segura que más de un par de veces. Es que es cierto, sí. Es un proceso muy largo, muy complicado, no es como de que, hoy vamos a cambiar de paradigma y ya mañana es otra cosa. No, es un proceso larguísimo que requiere de un montón de datos, de evidencia, de experimentos, de replanteamientos, lleva generaciones, no necesariamente va a pasar pronto. Ahí quiero agregar algo. Sí. Que eso es en general, porque escucho un eco, alguien tiene un micrófono por ahí. Pero bueno, el caso es que creo que es diferente en el caso de Einstein, porque esa fue una revolución así.
Entonces creo que por eso hablamos tanto de Einstein, ¿no? Como un genio, porque fue una revolución prácticamente en una generación de un científico a otro. Incluso a Darwin no. fue relativamente rápido, Ujú. pero igual de... Pero aún así, lo que planteó costó algo de tiempo que tuviera tanto la aceptación, la comprensión, la aplicación. Ah, Tampoco fue tan inmediato. ujú. Bueno, y Entonces, también depende de comprensión de que de la comunidad científica o del público en general, porque también hay como de cómo se va ahorita vamos diseminando para la allá. información. Primera instancia, estamos ahorita en el dentro, Ajá. el quehacer científico desde lo científico. Entonces, esa sería la parte. Ahora, de hecho, quería ir para allá, hacia afuera. Y la gente, ¿qué es con lo que se queda? ¿Qué es lo que llega a percibir? Precisamente estaba viendo en los comentarios en YouTube, Minifer nos comentaba que cuando su papá estudió biología, todavía estaban los hongos dentro de la botánica y eran parte del reino vegetal. Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser, a lo mejor no está moviendo toda la estructura de la disciplina, pero sí es un cambio drástico el que de repente digan, ¿qué creen? Que ya no son vegetales, ahora son un reino aparte. Los hongos. Hola, bienvenidos. Eso, ¿cómo pasa ese nuevo conocimiento, esa nueva forma de plantear hacia afuera? ¿Qué es lo que le llega a la gente? A veces me ha tocado oír los conocimientos, no, pues es que no se ponen de acuerdo, ahora dicen que, y casi a veces desde fuera pareciera que a un grupo de científicos caprichosos se les ocurrió decir que eso ya no era lo que era, que sabemos que a final de cuentas es un acuerdo que dijeron, ok, esto va a ser así, y de repente dicen, después de, ¿saben qué? Necesitamos reconsiderarlo y ya es diferente. ¿Qué es lo que pasa con esa comunicación de esos avances que cambian un poquito la estructura de las disciplinas? ¿Rata? Híjole, yo creo que tocaste un punto muy sensible en la ciencia, no solo en la biología, sino en la ciencia en general. Eh, uno de los dos problemas, bueno, uno de los varios problemas que se tiene es eh, no solo los biólogos, sino muchos de los grupos científicos, eh, se les enseña o se les forma a ser eh, muy complejos al hablar. Se nos enseña a hablar con nuestros pares, hablar entre biólogos, exponer en congresos, inclusive en la ciencia en México se te da un estímulo financiero por publicar artículos científicos y no se le da ese peso a llevar la información a las demás personas. Y eso es bien importante. No solo a nivel de cambios de paradigma, ¿no? O sea, tenemos que aprender a comunicar la ciencia a todos los niveles y de cualquier tipo de información que tengamos. A mí me ha pasado mucho que estás en campo, llegas con las comunidades que están en medio de la sierra porque vas a estudiar la vegetación de la zona y me ha tocado que la gente de los pueblos nos digan, ah, mira, es que vienen mucho para acá y entran al bosque y ven qué hay en el bosque, pero nunca vienen y nos dicen qué encontraron. Y eso se da siempre, o sea, vamos a estudios de agua, de flora, de fauna, de calidad de aire, y luego no volvemos a las comunidades a explicarles qué hay. Y yo creo que hay estas dos grandes líneas, ¿no? La divulgación de llevar información directamente a las comunidades donde sale y la divulgación de conceptos más grandes, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la evolución. Mucha gente tiene en la cabeza la palabra evolución y a Darwin, pero si tú te pones a preguntarles y que te expliquen cómo funciona la evolución o de qué trata, te vas a dar cuenta que no la terminan de dominar del todo. Y esto tiene que ver mucho con que no nos damos el tiempo a nosotros de ir a explicar eso. En libros, en programas de televisión, en muchas formas.
Yo creo que sí, sí, tanto los biólogos como todos los científicos tenemos que bajarnos un poco de nivel, es decir, hay que ir con la gente. Pero además de no solo ir con la gente, sino establecer como ese lenguaje común. Y por eso me interesa muchísimo lo que tenga que decir Juan Maras, porque él está haciendo algo relacionado, bueno, es divulgación, de hecho. A ver, Juan Maras, coméntanos. Estoy muteado. Ujú. Creo que Ya, ahí ya estoy. me estás muteado. Sí, es que escuchaba como un eco. Hay varios niveles. Quiero empezar con lo de los hongos Ajá. y las plantas, porque también es culpa del gobierno, yo creo, porque esto de que los hongos no son plantas se sabe desde hace mucho tiempo y en las escuelas se sigue enseñando lo que ya sabemos que no es así. O sea, los científicos ya han hecho el trabajo, es como aquí está la información. El gobierno es que decide qué va en los libros de texto. Ay, no quiero Entonces, ser abogada del diablo, pero es que eso lo comentó Fer de ujú, cuando estudió su papá, o sea, ya tiene algo de tiempo. No sé ujú. exactamente. No, pero o sea, hay escuelas donde se sigue enseñando esta clasificación No de es que cierto. en toda Ok, Latinoamérica. no sabía eso. Bueno, Ujú. ok. Porque, o sea, no es como hongos, ponen como botánica, plantas, hongos, pero, o sea, está incorrecto. Hay escuelas donde se sigue viendo cosas así, no detalles. Y quería mencionar esto de lo de que los biólogos no tratamos de hablar de evolución con la gente. Y lo que pasa es que es una teoría complicada en realidad. Muchos biólogos no la entienden tampoco. Incluso científicos que ya publican tienen errores conceptuales sobre la evolución. Entonces, incluso en artículos de Nature, por ejemplo, hay cosas que se dan, por ejemplo, los que hacen, no sé, hidrodinámica y ese tipo de cosas como simulaciones, que publican cosas, simulaciones de sistemas biológicos que tienen cosas evolutivas mal, ¿no? Como detalles, ya dirías tú, pero hay errores conceptuales de fondo, ¿no? Eso es una parte, quizás ya es como ponerse quisquilloso de biólogo de ese pequeño detalle está mal, ¿no? Pero creo que es parte de entenderlo así como del todo. Pero lo que quiero hacer entender es que es complicado, porque estamos hablando pues, de la evolución. Son millones y millones de años y nosotros viviendo tan poquito tiempo podemos como llegar a más o menos tener una cierta idea de eso. Pero de que falta hablar más, pues sí, sin duda. Y creo que eso es, justo por eso nace la biosana, ¿no? Que nos gusta hablar de eso y queremos como tratar de crear este tipo de espacios, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos hablando contigo, porque hay algo de sesgo, ¿no? Incluso nosotros de que intentamos hacer divulgación y creemos que tratamos de darlo a entender a todos, vivimos en nuestro mundo de biología, todo el tiempo estamos leyendo biología y no sabemos realmente qué es lo que la gente no sabe de biología o realmente qué es lo que tiene de errores conceptuales porque otros divulgadores lo han pasado incorrectamente, ¿no? Y está bien porque a veces pasan errores, ¿no? Pero la cosa es corregirlos. Y Ok. pues entonces este espacio me gusta mucho porque podemos hacer justo este tipo de conversaciones, ¿no? De saber qué es lo que no queda claro, cómo nos ven a nosotros, cómo nosotros podemos mejorar, ¿no? Para intentar establecer esta conexión. Pues aprovechando esta pequeña pausa, hay un montón de gente que está conectada. Aquí Matías desde Olavarría, Salma, el señor esposo, el Ronosani, Cere, Minifer, etcétera. Y pues de hecho el señor esposo dice que de ahí la importancia de la divulgación, que a final de cuentas está siendo como este punto intermedio, este punto en común entre la gente que hace ciencia en general, no solo biología, y digamos la gente que no se dedica a eso. Entonces, sí, sabemos que es muy importante y agradecemos esos esfuerzos. Mariana, tú también como colaboradora de la Biozona, ¿qué nos dices al respecto? Wow, es que sí es un tema bastante como complejo. Yo creo que es bastante complejo como justamente llevar como al día lo que se va investigando, el conocimiento que se va generando y poder llevar eso como a la población en general, ¿no? Digo, y eso, o sea, es por muchas razones, ¿no? A veces hay investigaciones que se estancan y pues una investigación, conocimiento que se generó hace mucho, no sé, la investigación se estancó y es conocimiento que se sigue pasando y ya nadie más siguió investigando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que el conocimiento va avanzando en tiempo real y demasiado rápido
como lo podemos ver, por ejemplo, con la pandemia, que es lo que muchos recalcaban, ¿no? Que dicen como de, no, pues es que esta es una pandemia en tiempo real, se está generando conocimiento en tiempo real y va muy rápido, y pues eso va creando conocimiento súper rápido, pero por otro lado podemos ver que también está creando un montón de desinformación, ¿no? No solo es que crea conocimiento, sino que también empezó a crear un montón de desinformación. Y eso por un lado. Y por otro lado también, bueno, ahorita me viene un poco a la cabeza algo que también alguna vez hablamos en la Biozona, que leímos justamente un artículo que sale en un meme que dice algo así como, es un artículo de Nature que habla un poco de esta desinformación que hay en la población en general y de por qué la gente no tiene acceso al conocimiento de la ciencia. Y está como muy interesante porque te dice que en general lo que son ciencias biológicas y medicina y todo esto es el lenguaje se ha ido complicando y se ha ido haciendo más complejo como desde los 40, desde los 50. Antes la información que se generaba en esta rama de las ciencias naturales se publicaba en periódicos que la gente compraba y que la gente compraba así como compra el Basta, como no sé, como compra cualquier periódico, pero este artículo lo que toca es que en algún punto el lenguaje se empezó a complicar, la gente que dentro de la ciencia empezó a complicar la jerga, empezó a hacer su propia jerga y lo empezó a complicar más, y hay gráficas que de hecho muestran esto, ¿no? Que la gente se dejó de interesar y lo dejó de comprar como estos periódicos, también se empezaron a hacer como más cerrados, y en cierta forma yo sé que tienen como un punto que es, por ejemplo, que crean como este prestigio y esto alrededor de los journals como un poco para proteger esa información, ¿no? Como decir, a ver, o sea, porque justamente tenemos estos journals que son journals depredadores que publican cualquier cosa y que un poco el prestigio es como que dices, bueno, a ver, este journal está publicando, es de prestigio, está publicando algo que es como más confiable, ¿no? Pero también es esto que decía Jailin, ¿no? Que, por ejemplo, que la ciencia no siempre es o sea, siempre se va a estar refutando, ¿no? No necesariamente va a ser una verdad que no se pueda refutar, pero pues de todas maneras necesitas como de alguna forma proteger que la forma en cómo llegaste a ese conocimiento pues es de alguna forma confiable, ¿no? Pero el problema es que se empieza a ser demasiado complejo y ahorita, por ejemplo, se sabe que incluso leer un artículo, leer algo de investigación o de ciencia que tenga que ver con biología o que tenga que ver con medicina, es incluso más difícil que leer un artículo de matemáticas o de física. Bueno, y esto lo hacen contando que, por ejemplo, que en los artículos de física y matemáticas no están contando las ecuaciones, pero el lenguaje con el que te explican las cosas es incluso más entendible que como te explican las cosas en un artículo de biología. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que estos espacios están súper bien porque realmente, o sea, realmente es difícil, es muy difícil, o sea, para que nosotros lleguemos a comprender estos artículos nos toma años de preparación. Yo la primera vez que tomé un artículo en la licenciatura me costó muchísimo y pues ya después te das cuenta que de hecho son años de entrenamiento y de que estés ahí, de que estés leyendo, de que estés dentro de tu área, porque incluso cuando cambias de áreas, o sea, incluso aunque estés dentro de microbiología, aunque estés dentro de, no sé, dentro de ecología o algo así, con que cambies un poquito el campo, la jerga puede cambiar muchísimo y te puede volver a costar otra vez muchísimo leer. Entonces, pues sí, o sea, tratamos como justamente de hacer estos espacios porque sí es bastante complicado poder a veces bajar el conocimiento, un poco por esto, por el lenguaje y a veces un poco por esto de los tiempos, ¿no? Pero pues es bastante interesante. Mira, precisamente, pues por acá también Ronosani, el señor esposo nos dice o sea, nos dicen que sí es importante tener estos espacios. Ronosani en específico nos dice que Juan más lo hace muy sencillo. Pero algo que también comenta el señor esposo es, él lo pone, dice que hay científicos soberbios que desestiman la importancia de divulgar sus investigaciones porque no le van a entender. Y va muy ligado con esto que comentaban de la complejidad del lenguaje de la jerga propia de la disciplina. Me sorprendió esto que comentas que incluso es más complicado o, vamos, te presta más traba en cuanto a que es un lenguaje ya muy, muy, muy especializado, muy complejo, que prácticamente si no estás dentro no vas a entender.
que es más complicado que entender un artículo relacionado con matemáticas. Creo que, no sé si exactamente esté relacionado con lo que comenta el señor esposo, pero puede tener que ver con ahí. Y bueno, antes de lanzar la siguiente pregunta, que ¿Puedo sería, hacer un comentario, por Sí, sí, favor? sí. Sí, por favor, Te Aileen. saltaste, Aileen. Iba para allá contigo, Ah, pero de una vez ven. Yo también quiero comentar de eso, pero Aileen Bueno, primero. Aileen y luego Juan, ¿vale? es que con todo esto de lo que la gente no entiende, el objetivo de la ciencia, me hiciste recordar que cuando yo estaba haciendo mi tesis de la licenciatura, yo estaba en un instituto de investigaciones y la mayoría de mis amigos eran biólogos. Y en la licenciatura yo trabajé con física solar, entonces obviamente yo trabajaba con hidrodinámica y cosas físicas. Y el día de mi tesis, uno de mis amigos me dice, ¿y para qué sirve eso? Entonces, ¿esto sirve para qué? Para la comunidad. Yo, pero ¿cómo así? Haces ciencia, ¿por qué me estás preguntando esto? No, pero es que, ¿esto sirve para qué? ¿Esto le sirve para qué? Para las comunidades indígenas. Yo, no, Rafa. La ciencia en general no está toda destinada a resolver los problemas de la humanidad. La ciencia es algo bien extensa y entender el universo es algo, yo digo que de vital importancia. Entender cómo funciona todo el universo es de suma importancia. Por lo menos yo trabajaba con viento solar. Entender cómo funciona el viento solar va a ahorrarle muchísimo dinero a la gente que hace satélites. Entonces no es solamente... ¿ah? Por ejemplo. Por ejemplo, y va a ahorrar mucho dinero para los, no sé, la gente que hace aeroespacial, no sé. Pero es súper importante saber divulgar el conocimiento científico. Y desde mi punto de vista, muchos físicos no saben hacer eso porque por eso se sienten soberbios, se sienten los seres, los dioses del mundo y no les gusta. A muchos físicos no les gusta hacer divulgación científica y está mal. A ver, ¿qué nos ibas a comentar, Juanmas? Juan, ¿estás muteado? Otra vez estoy muteado. Sí. La primera era que eso de que los artículos de física son más fáciles de entender, sí es verdad, porque me he metido, sobre todo los de astrofísica, porque me he metido a leer como de agujeros. Está un poco más amigable. O sea, si tú descargas un artículo científico sobre agujeros negros, tú lees la introducción y la entiendes. Ya después te pone una fórmula que quién sabe qué será eso, ¿no? Pero te lo explican como si fuera divulgación, casi la parte de introducción. O sea, es como leerte un Scientific American, por ejemplo. Y en biología es complicado y hay dos cosas. Por una parte, sí estoy de acuerdo que está muy difícil, innecesariamente difícil el lenguaje que se usa, pero por otra parte a veces es necesario, ¿no? Para poder describir la realidad, porque la realidad en sí misma es compleja. Y ahí juegan otros factores, por ejemplo, el lado oscuro de la academia, que es otra cosa totalmente distinta, que no todos los académicos empiezan siendo soberbios y así, ¿no? Te vas transformando, ¿no? Es como eres Jedi y te vas haciéndote Darth Vader al final, ¿no? Por la misma presión. La academia te va volviendo. La academia es el lado oscuro. Porque es un sistema, porque si no eres así, no te aceptan. Entonces, como que es como, ¿cómo me hago? Ya me La meto. academia es tu relación tóxica. A ver tus papers. Entonces, para hacer papers los tienes que hacer más difícil para que los revisores no entiendan lo que estás haciendo y te digan sí, se aprueba y ya. Bueno, ese es un chiste, ¿no? Pero para ejemplificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es como que le metes complejidad innecesaria. A veces sí es necesaria, pero en biología pasa todavía más porque como es tan complejo, intentamos rellenar nuestra falta de entendimiento y lo metemos palabras, como vamos a ponerle un nombre nuevo a esto y tenemos la falsa sensación de que ahora lo entendemos mejor. Pero la verdad es que si lo puedes explicar en palabras sencillas que te entienda un niño, es que ya lo entiendes. Si no lo puedes explicar sencillo, es que no lo entiendes todavía. Mira, pues es que ya casi me respondiste la pregunta en la que ahí iba, así
¿De verdad es necesario un lenguaje tan complicado? Entiendo que se necesita un lenguaje especializado, Ujú. pero complicarlo de ese modo, este ejemplo que dabas del artículo de astrofísica dice, ok, en la introducción entiendes de qué va, ya la fórmula no la entiendes, ¿no? En el desarrollo del Ujú. artículo, pero por lo menos, si tienes una forma de dialogar con eso que estás leyendo previo a ese lenguaje especializado que requiere. Y bueno, ¿sí o Ujú. no? Y bueno, Es también que creo que tiene que ver que los físicos hablan en lenguaje matemático, ¿no? Y bueno, los matemáticos obviamente también. Entonces no le meten tanto al escrito, ¿no? Nosotros como que pasamos más tiempo escribiendo, los físicos pasan mucho tiempo en sus fórmulas y ajá. entonces por eso las fórmulas son tan complicadas, pero... Yo creo, yo creo que no es necesario este lenguaje tan complicado, ni siquiera entre pares. Alguien decía que a los biólogos nos encantan las palabras complejas, ¿no? Porque como nos Sí, encanta no, a mí me gustan las palabras difíciles, no te voy a decir que no. como nos encanta el latín para los nombres científicos, luego llegamos y decimos el Oderma suspectum y como ¿qué, no? ¿Qué es eso? No, yo creo que sí deberíamos de poder bajar un poco el lenguaje, inclusive entre nosotros. Eh, en México, bueno, yo creo que en todo el mundo ha habido gran empuje de la divulgación. No ha habido como que mucha, pero la que hay vale mucho la pena. Yo creo que eh, quizá los otros tres que están aquí, cuatro, no me van a dejar mentir, que les tocó ver de niños un programa hecho por un comunicólogo, un actor, que era El Mundo de Big Man, y hablaba de ciencia y de física y de química, y salías tú como niño enamorado de la ciencia. Yo creo que sí hay que bajar esto a todas las áreas, eh, y de todas las ciencias, ¿no? O sea, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Uno creo que va formando qué quiere hacer cuando esté más grande desde muy temprana edad. En México ha habido empuje en divulgación. Hace unos años, como en los 80, había una serie de libros que eran La ciencia para todos. No sé si les tocó conocerlos. Y eran libros muy chicos, muy delgaditos, y eran de divulgación. Entonces hablaban de temas de biología y ciencias naturales, y era así como del mundo de los océanos, y había investigadores, grandes investigadores que escribían a nivel de divulgación, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es, creo que es parte de esta colección, que es Las musas de Darwin, y trata de explicar en qué se basó Darwin para hacer toda su teoría de la evolución, ¿no? Y hay sobre muchas cosas, hay sobre caracoles, moluscos, protistas. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemos, que es de los biólogos grandes en protistas en México, trabajó haciendo libros que todo el mundo pudiera entender. Wow, no recuerdo eso y creo que hubiera sido muy bueno tener acceso a eso. Pero ya, fue. No sé. Bueno, Juan, ¿quieres agregar algo más al respecto? Así, No, ¿qué punta del lenguaje? Ok. Mariana, ¿de verdad necesita ser complicado el lenguaje? ¿Qué piensas? estoy viendo, espera, es que alguien puso saludos, Juamas, te amo, pero es premiado en la cuenta de mi primo y estaba como tratando de ¡Ah! carburar qué era lo que estaba ocurriendo. Saludos, premio. Por cierto, aprovechando eso que estaban diciendo del lenguaje, mira, Draco nos comentaba que cuando hiciste el símil con Star Wars, le quedó clarísima la situación en el gremio científico. Y, por ejemplo, el señor esposo nos comentaba que a él le ayudó muchísimo un libro de Neil deGrasse Tyson, el Ujú. Astrophysics for People in a Hurry, que para él fue así como que wow. Y más de uno están diciendo Big Man, sí. Ahorita vamos para allá, porque creo que Big Man es el responsable de que más de una persona quisiera ser científico. Entonces, bueno, volvamos a esto. Mariana, ¿tú qué nos comentas de esto? El lenguaje de la ciencia y específicamente de la biología. De pues, si el lenguaje necesita ser como tan complejo, ay, es que es como bien difícil. Es que ahorita yo creo que justo la divulgación trata de bajar este lenguaje que tenemos en los artículos a un nivel comprensible, pero es que ya es tan complejo hacia arriba, ya hay como tanta jerga y también es
un poco esto que dice Aileen, de que a veces hay como muchos egos arriba de, por ejemplo, de hay investigadores que ya a veces no sabes si lo hacen como por esto, como por pose o porque realmente se preocupan por poder comunicar con los artículos que te exigen demasiado a la hora de escribir, ¿no? Tú pones una frase y dices, no, pues es que está entendible, y llegan así 1000 doctores, te hacen 1000 correcciones, los que te hacen las correcciones te corrigen lo que ellos te corrigieron, entonces a veces ya no sabes ni qué onda, y te están diciendo como, no, es que tienes que ser muy exacto, es que tienes que hacerlo de esta forma, y ya hay tanta jerga, o sea ya no sé ni siquiera si lo haces como en términos más simples, si va a venir alguien a decirte como de no, es que no lo hagas así porque no se entiende, porque realmente no se entiende, o porque ellos quieren a fuerzas que sea así, ¿no? Entonces, porque ya hay demasiados términos. La gente, por ejemplo, dentro de la misma academia, en los artículos, está todo el tiempo igual criticando los artículos, diciendo como de, no, es que aquí no uso el término correcto, es que aquí, ¿qué quiere decir? Entonces, eso de, tienen que ser complejos realmente, ay, bueno, no sé, yo no tengo así como una respuesta. Yo creo que cuando hacemos divulgación de la ciencia, pues sí, podemos bajarlo, pero, y ahorita me viene a la mente también algo que alguna vez vi, que justamente fue un post de Facebook, que no me acuerdo muy bien de qué hablaba, creo que hablaba algo así como del ornitorrinco y de su linaje, de su taxonomía, y era algo como muy amigable, ¿no? Era un post muy amigable de una página justamente de divulgación científica. Era un texto bastante amigable, a mi parecer explicaba bastante bien, pero pues no tardaron en venir como los posts haciéndole como respuesta, diciendo como de, es que lo que dice este artículo está mal, o sea, es que realmente no es así. Y es como cuando dices, pues es que sí, no es así, pero la gente lo entiende así, ¿no? O sea, es como una forma de explicárselo a la gente. Y entonces te empiezan a decir como de, no, pero es que así no se entiende. Y entonces, pues realmente a veces ya no sabes si realmente, pues, está bien hacerlo así, o si realmente es mejor tener como un lenguaje que aspire como a ser más exacto y que no se preste como a malentendidos, ¿no? Entonces es complicado. Ok, mira, es que esta es otra postura, es decir, sí, es necesario que se haga más digerible, pero también es necesario que tenga cierta complejidad del lenguaje propiamente. Y, por ejemplo, Minifer nos comentaba que ya entre pláticas de biólogos ya manejan un cierto nivel de complejidad del lenguaje específico de jerga de biología que pues, ni se dan cuenta, ¿no? Y todos los demás mortales simples viendo así. Nos comentan, bueno, no sé si saben del proyecto en el que está, bueno, Minifer manglareando, que se van ahí a pasar a la zona de manglares, ahí en Veracruz, y es como un recorrido ecoturístico y pues van biólogos guiando, es toda una experiencia. Yo quiero ir, Te Minifer. invite. Sí, que nos inviten, yo quiero ir. Anótalos. Sí, si andan por acá, vayan, porque sí está muy bueno, está muy, muy bueno. Y en esos recorridos, ahí en Manglarenda, lo que Fer dice, que nos quisieron explicar a los mortales, que no somos biólogos, que eran los balanos, y que dijeron, son crustáceos con cuerpos sésiles. Y yo también me quedé con cara de, Sí, totalmente claro, ¿no? Crustáceos con cuerpos sésiles. Por cierto, Juanmas, aquí se está manifestando tu club de fans. Por ahí vi al Chompi, bueno, El Chompita, es mi hermano. Saludos. Que ¡Saludos! creo que eso tiene que ver por ahí porque había más, ¿eh? eso Por que ahí había decían más. de como de bajar el lenguaje, porque también intento que mi hermano que nos ayuda, que él pueda entender los programas. Entonces intento que mi mamá me entienda, que mi hermano me entienda, que Aileen, que es científica pero que no es bióloga, me entienda. Exacto. Entonces, eso creo que es un poco la magia. La idea. Bueno. Mira, dice Fer, vamos, o sea que te van a caer, Fer. Sí. Si no invites, si no va a recibir. No, sí, sí nos recibe. Ah, mira, también el Gacela, sí, Juanmas es la ley, Juanmas soy tu fan. El Gacela, que yo también soy su fan porque apaga incendios en la Patagonia. ¡Ay, qué bonito! ¿En serio? Sí. Salvando al mundo. Sí, la verdad es que es muy admirable lo que hace el Gacela. Luego te pasamos la entrevista, Aileen. Y Aileen, tú, bueno,
digamos, no como bióloga, pero también como actividad científica, no sé si tienes o has visto este mismo problema. Perdón, que mi gato está Sí. acabando con mi cocina, perdón. No a ver, biólogos, ¿qué nos pueden decir desde la perspectiva de la etología? No, no es cierto. Catnip. Pero esto precisamente del lenguaje científico, el lenguaje y la labor de la divulgación, puntos de encuentro y desencuentro. Porque creo que básicamente se encuentra en eso, es cierto, tiene que haber una especificidad, pero tampoco puede ser incomprensible. ¿Cómo? Disculpa que no te escuché. No te comprendió la pregunta. No, Yo no tampoco, la verdad. Así de, No habla escuché. bien, no empieces a hacer lo que estás criticando. Esto del lenguaje científico que llega a ser tan complejo, tan específico y se hace tan cerrado, que a veces incluso, como decía el Reta, la misma comunidad tiene un poco de problemas para acceder a ello, no se diga un mortal, Ujú. y es de verdad necesario que sea tan complicado para hacer ciencia. No, yo tampoco lo creo necesario. Inclusive siento que entre alumno y profesor tampoco tiene que ser tan complicado, porque uno es un vil mortal también, ¿no? Y imagínate que uno va a hablar con su asesor y tu asesor te empieza a decir un montón de cosas que tú no estás entendiendo. Te quedas como que, ¿pero qué fue lo que me dijo? Y entonces te pones a anotar así y que voy a anotar aquí esto porque yo no lo entendí. No, no es necesario, no es necesario. De hecho, en ese aspecto, dice el Gacela que tú jamás eres el profesor que le hubiera gustado tener. Y ya era todo. Qué bonito eso. Ah, sí, qué bonito. Sí, Sí. la verdad, sí. Sí, que también lo Bueno, veo, ¿no? Que el hacer el podcast es como dar una clase, más o Ujú. menos. Entonces, es que sí, oye, yo hasta estaba pensando que la verdad es que he aprendido más de biología escuchando tu podcast que lo que aprendí en prepa. Me pues, es que la confieso. verdad lo que pasamos en los episodios son nuestras materias. Entonces, básicamente están llevando una carrera de biología al escuchar la biosfera. Ay, entonces no era Lucín mío. Bueno, está bien, está bien. Y precisamente hablando esto del lenguaje, y el ejemplo que el Reta nos decía de Big Man, y ¿ustedes cómo llegaron a la biología? ¿Tuvo algo que ver la divulgación? O bueno, ¿cómo llegaron a sus disciplinas? ¿Tuvo algo que ver la divulgación? ¿Siguieron otro camino? ¿Cómo es que dijeron, me voy a dedicar a esto? Mm, Reta. Híjola, este, yo llegué a la biología dando saltos, yo creo, de diferentes ideas. Es una buena forma de llegar a la biología. Sí, eh, yo ahorita estoy casi convencido de que yo quería ser biólogo desde chiquito, aunque no sabía que quería ser biólogo, porque no sabía que existían los biólogos. Eh, pero a mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con ciencias. Y la televisión, específicamente este programa del mundo de Big Man, me marcó mucho, porque era poder hacer algún experimento que de niño tienes el concepto como de un experimento algo allá arriba, inalcanzable, y era tan sencillo como hacer algo en tu casa de mezclar dos líquidos y ver que cambiaran de color porque cambiaba el pH, ¿no? Y, y yo me acuerdo que de niño decía, yo quiero hacer ciencia, o sea, yo quiero ser científico. Y era una cosa bien complicada porque todo el mundo me veía como un bicho raro y decía así, pero ¿y eso qué? O sea, ¿qué vas a hacer de eso? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Exacto. ¿Qué hace un Todavía hasta la fecha me científico? preguntan. Y con el paso del ir creciendo me fui interesando mucho la física y la química. Y la biología, curiosamente, no me interesaba como materia en la escuela, por ejemplo, en la secundaria. Eh, y cuando llego a la prepa, tuve profesores que eran químicos, que nos daban clases de biología,
y a mí mucho toda esta parte de la genética y la biología molecular y trabajar con ADN, y eso se me hacía súper increíble. Y coincide que yo salgo de la prepa con que se abre la carrera de biología en la universidad donde yo estudié. Entonces me toca ser parte del experimento académico de ser una primera generación de una escuela que nunca había dado clases de biología como tal. Y yo llego a la escuela de biología con una idea de que la biología era más bien cuestiones del ADN, genética, microbiología, y ya estando adentro me topo con plantas, con taxonomía, con salir a campo, con ir a conocer áreas naturales protegidas, con estar en el monte y que te saliera una boa de entre el zacate, de tener que quedarte hasta altas horas de la noche porque estabas muestreando y luego regresarte a la ciudad con el cielo estrellado, de ir al mar y ver no solo el mar, pararte en la playa y ver el oleaje, sino ir y ver rocas a las que les pega el agua a cierta hora del día y hay animales en ella, y se me abrió el mundo y dije yo, esto es lo mío, y si yo volviera a nacer, volvería a estudiar biología definitivamente. Ok. De hecho, interesante porque pues me había encontrado con los casos al revés, ¿no? Animales, plantas y de repente, ¡ah, molécula! Sí. A ver, Juan más. ¿Y tú cómo llegaste? Creo que, bueno, ya lo has platicado, pero coméntalo de nuevo. Sí, pero eh, quería hacer hincapié justo que esta mañana que tenía esta entrevista para el nuevo episodio de La Biozona, que me estaba dando cuenta que casi todos los biólogos llevamos de una manera más o menos parecida, ¿no? Que desde pequeño. Pero en el caso de Reta, él decía que desde pequeño quería ser científico, entonces él ya sabía. Yo sabía que me gustaba la biología, pero no tenía idea de que tú podías trabajar realmente de eso. Pero la historia que siempre cuento, y que aprovechando que está Fremio de aquí, es que ella sabía que yo iba a ser biólogo antes de que yo sabía, porque la historia que cuenta es que yo estaba desde pequeño buscando escarabajos bueno, que me pasé todo un día viendo un escarabajo. Y yo no recuerdo eso, pero ella dice que lo vio y que desde ahí supo que yo iba a ser biólogo. Yo no supe hasta la prepa que me dijeran, oye, hay que estudiar algo. Y yo, espera, ¿qué? y ya. Y yo quería, justamente creo que se está poniendo como de moda porque es la era molecular, ¿no? Entonces, el primer golpe que te da de biología son moléculas, ADN, ahora, ¿no? Ahora, en la prepa, ¿no? En los nuevos planes de estudio y todo eso. Entonces, en la prepa también yo quería hacer ciencias genómicas, quería meterme a genómicas, pero para meterte a ciencias genómicas tenías que estudiar otra carrera, no podía ser biología. Biología casi siempre, ¿no? Pero me metí a biología, vi el plan de estudios y dije, oye, esto no suena tan mal en realidad. Y ya entrando a biología dije, no, siempre fui de aquí, solo que no lo sabía. Entonces ya entré. Okay. Y aquí estoy. Me sentía como pez en el agua. Como el reta que va saltando, yo vengo nadando. Sí, son raros los caminos. Mira, acá aprovechando y vinculando con este punto de la divulgación, por ejemplo, el señor Esposo comenta que una eminencia de su campo, el profesor Guzmán, lo vio en una conferencia con un lenguaje tan sencillo que a él le apasionó lo que estaba diciendo y pues marcó su camino profesional. Y bueno, también aquí Finifer dice, ay, yo quería ser científica, pero no sé qué pasó. Ok. Bueno, volviendo al punto, Mariana, ¿tú cómo llegaste a la biología? ¿En qué momento? ¿Qué pasó por tu vida para que terminara? La mía, le voy a tratar de hacer una historia como muy corta, aunque es una historia también como rara y no. Yo estuve expuesta a la ciencia desde chiquita. Mis papás son matemáticos, entonces desde chiquita siempre siempre estuvo como muy presente la ciencia en mi vida. Y fue un poco así de que ellos me fueron llevando por ese caminito para que yo me dedicara a la ciencia y sobre todo como ese interés mucho en las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas era algo que sí me gustaba,
es algo en lo que era buena, pero no me apasionaba. Y al final de cuentas empecé a ver como varias cosas de física. Era bastante buena en física en la secundaria y en la prepa. Me sentí también medio perdida. Tampoco estaba como muy segura de qué quería estudiar. Hasta que igual tuve que elegir carrera y dije, ok, física. Pero realmente yo entré súper perdida. O sea, yo entré diciendo como, pues es ciencia, esto es a lo que estoy expuesta toda mi vida. Y cuando entré me di cuenta, tuve como un colapso nervioso que pues sí me costó tiempo resolver porque me di cuenta de que a pesar de que me gustaba, no me apasionaba, no me sentía como cómoda en la carrera. eh, Empecé a tener como, como un poco, varios colapsos así como mentales, al punto en que pues sí, me tuve que salir. Por ese entonces pues también empecé como a ir a terapia, empecé a como a ver varias cosas y me metí seguro muchos aquí la conocen, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias, que es Nibiru. Estuve ahí y ahí hay personas de toda la facultad, no solo hay físicos, hay matemáticos, hay personas de ciencias de la Tierra, hay biólogos. Y ahí conocí a una chica bióloga que me empezó a meter a sus clases y yo estaba como súper perdida y dije, es que sabes que, o sea, sí me gusta la ciencia, pero es que simplemente meterme a física o a matemáticas no me apasiona, o sea, no sé, no siento eso de que así, de verdad le vea futuro a esto. Y cuando me empezó a meter a sus clases, me gustó muchísimo, porque de hecho yo tenía como en la cabeza cambiarme a química, porque química era el otro que yo decía, no, es que la química me llama bastante. Pero cuando empecé a tomar clases de biología con ella, me empezó a gustar muchísimo y dije, es que aquí ves como de todo, ves como de matemáticas, ves de física, ves de biología, ves de química y me gustó muchísimo y terminé cambiándome de carrera y no, o sea, de verdad, o sea, ahí sentí lo que no sentí ni en física ni en matemáticas, sentí muchísima pasión por la carrera y justo entré muy enamorado de los animales, pero yo creo que a la fecha sigo como aprendiendo muchísimas cosas porque entré enamorada de los mamíferos y yo estaba segura de que me iba a dedicar a mamíferos, pero pues al final en algún punto había una clase de biología molecular que a mí no me llamaba nada la atención, como que dije como de, no, pues biología molecular, ¿qué será eso? Y me tocó una profesora buenísima, una profesora así genial que sabía muchísimo, sabía cómo llevar la clase, que me hizo enamorarme de molecular. Y no sé si esto fue en segundo o tercer semestre, pero yo ahí dije, lo mío es biología molecular. No sé qué, pero me voy a ir a biología molecular. Y terminé en biología molecular y de hecho es algo que también a veces les he contado también que a mí de hecho, a pesar de que me gustan mucho los animales, muy específicamente los mamíferos, a mí las prácticas de campo era algo que no me apasionaba tampoco, era como justamente esta cosita que no me gustaba de biología, me gustaba conocer y me gustaba saber, pero no me gustaban tanto las prácticas de campo y cuando vi lo que era molecular y todo lo que había y que no implicaba prácticas de campo, me enamoré, me quedé en biología molecular y lo supe porque a pesar de que la gente me decía como, no, es que todavía te falta mucho, ¿cómo sabes que quieres biología molecular? De alguna forma yo lo supe, o sea, cuando yo conocí a esa profesora, yo supe que me iba a dedicar a biología molecular. Y sí, aquí sigo, o sea, y me encanta y cada día me enamoro más de lo que hago y de mi investigación y de los proyectos que desarrollo y me fascina, me fascino con todo lo que aprendo, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi historia de cómo llegué ahí. Qué bonito. Pero Sí, es verdad que uno lo sabe, ¿no? Cuando en clases nos dices, eso es como que a lo que me voy a dedicar, Ujú. como que Pero se ¿sabes enciende por una qué? Sí, lucecita. Porque los profesores tienen un papel bien importante en eso. Ajá. Yo siento que los profesores de cuando uno es muy joven del bachillerato, el colegio, son súper, súper importantes. Que ellos hacen que uno también le guste la materia, que encuentre las cosas fascinantes. eso. Sí, de hecho también es lo que comentan por acá en YouTube, así que los profesores son todo, a lo Ujú, mejor no todo, pero sí tienen mucha responsabilidad en ujú. despertar esa pasión, no apagarla, así. Sí. Y pues, ¿tu caso cuál fue, Aileen? ¿Tú cómo llegaste ahí a la astrofísica? Mira, Que también es curioso, sí. Sí. Mira, es que yo también, bueno, yo estoy en un colegio y creo que estuve también muy expuesta a lo que es la ciencia. Y tuve muy buenos profesores de física, de matemática,
y de biología. Y yo pensaba que quería ser bióloga, pero no, ya dije que mi primera opción era biología, pero muero de miedo de todo lo que es bicho que ande, que se mueva, no puedo con eso. Y siempre fui muy buena en las matemáticas, tuve muy buenos profesores de física y matemática y eso me encantaba. Tanto eran tan buenos los profesores y como que en el ambiente en el que yo estaba, que mi hermana también es física. En mi familia tenemos 2 físicas. Entonces, ¿ah? Eso es genial, oye. Sí. Como que la educación que nosotros tuvimos nos llevó a eso. Y en la universidad tuve profesores maravillosos también. Y siempre tuve como mucho interés en la parte astro. Y así fue que terminé haciendo astrofísica. Ay, lo dices tan fácil, pero la verdad No, es no. admirable. Detrás de toda esa facilidad ya hubo noches de lágrimas, de, ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Dios mío, ¿qué? Esto no es mi lugar. Y hay otros días que, Dios mío, amo lo que hago, qué bello todo. Y al día siguiente, ay, pero ¿por qué otra vez esto? No. Okay. Pero sí, bueno, es que pasa con todo, ¿no? Hay que meterle esfuerzo y creo que el esfuerzo es lo que hace que estemos también más comprometidos con, y bueno, ya hablando de específicamente el área de cada uno, pues vamos a hacer un poquito amplia la pregunta, ¿no? Exactamente qué hacen en el campo de la biología y qué es lo que les gusta más de hacer eso. Ah, y algo más, algo que los haya dejado sorprendidos, ya sea como estudiantes o ya como biólogos, como científicos, algo que sí los haya sorprendido, que dijeran, esto me abrió el panorama, me cambió, me quedé mudo, no sé. ¿Rota? Cuéntanos. Me quedé pensando en la segunda parte de la pregunta. Ay, es Bueno, que son momentos padres. está muy, muy grande. ¿Yo qué hago? Ok. ¿Yo qué hago dentro de la biología? Pues bueno, les decía que yo estudiando biología porque, o sea, yo empecé a estudiar biología pensando en que quería hacer biología molecular. Y con el paso del tiempo fui cambiando de idea y fui pasando por muchas áreas y terminé haciendo más cuestiones ecológicas. Yo trabajo con escalas espaciales más grandes, ¿no? O sea, trabajo con ecosistemas, trabajo con comunidades vegetales. Eh, Particularmente yo me dedico a hacer análisis del espacio, le llamo. Es la forma como más fácil que tengo de explicarlo. Eh, yo, Eso es. hago, yo hago procesamientos o hago análisis de imágenes de satélite, hago distribuciones de plantas, o principalmente de plantas, utilizando modelos matemáticos. Ujú. Y últimamente estoy queriendo entrar más a la parte de modelar incendios forestales, que ahí después me voy a poner en contacto con el Gacela para platicar un rato. Sí, es lo que pensé. Gazala, ahí te pasamos el contacto. Sí, Platica. sí, sí. Y bueno, voy a ir un poquito ligado a esto que es de las cosas que más me ha sorprendido. Eh, Después de salir de la carrera y trabajar un rato, yo estudié una maestría. Y esta maestría se llaman ellos que es interdisciplinaria. Y es una mezcla rara entre ciencias naturales y ciencias sociales. Ok. Nos juntan en la misma generación gente que viene de biología, de química, de física, con gente que viene de sociología, de psicología, de antropología y de educación, y nos ponen a trabajar juntos para sacar proyectos que impacten a la sociedad y que impacten al medio ambiente, porque la idea es que vayan de la mano. Entonces, dentro de las cosas que a mí me ha impresionado es eso, o sea, trabajar con gente de otras áreas totalmente distintas e impactar en las
poblaciones. Y, por ejemplo, ahorita que quiero trabajar con incendios, no solo verlo desde el punto de vista de la ecología y decir, ah, mira, se quema el bosque o se quema el matorral y vuelve a crecer y se afectan las plantas, sino decir, eso en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de planeación, cómo afecta. Y ver cómo, o sea, que me impresionó a mí dentro de la biología, aparte de los grandes paisajes y de los animales y de las plantas que te encuentras, que es muy bonito todo eso, es también ver eso, ¿no? Cómo uno cree que estudia una parte de algo y resulta que cosas que no estás estudiando vienen y las afectan. O sea, como yo puedo estudiar un ecosistema y no tomo en cuenta a la parte de la sociedad que viene y corta el árbol para sacar madera porque le deja dinero. Y ampliar esa idea me ha ido a mí abriendo camino y ha sido de las cosas más interesantes que he hecho dentro de la biología, ¿no? Ampliar. Así que regresando a una de las preguntas anteriores, romper el paradigma y ampliar el panorama. Yo nada más quiero hacer un comentario. Para los que en algún momento te lleguen a preguntar de qué sirve que hagas ciencia, bueno, pues ahí tenemos una aplicación. O sea, lo que haces es un ejemplo perfecto de para qué sirve. Y claro que es tangible, entonces, nada más, eso puede ser una buena respuesta. Y tú, Juanma. Pues venimos del espacio, yo me dedico en cambio al tiempo, paleontología básicamente. Entonces voy a mezclar un poco la pregunta de qué es lo que me impresionó más, Adelante. que tiene que ver con lo que hago. Pero bueno, la pregunta así rápida es en que en realidad siempre me estoy emocionando, ¿no? Con las pequeñas cositas. Es por eso es que me gusta biología, porque siempre estoy aprendiendo como alguna cosita interesante o veo algo en microscopio que digo, wow, qué interesante. Pero lo que me llevó a donde estoy fue solo un artículo nada más. Bueno, una clase completa, pero un artículo en particular que leímos en esa clase de Stephen Jay Gould sobre la historia de la vida en la Tierra. Y pues de ahí, creo que incluso la biosona se vio influenciada por eso, porque es básicamente llevar la historia de la vida en la Tierra. Entonces me impresionó mucho como imaginarme que a través de las rocas o, bueno, si leyendo el registro fósil puedes viajar en el tiempo, me impactó mucho, ¿no? Porque siempre me había gustado como el pasado, ¿no? Entonces, sabiendo que podías estudiar las rocas y realmente estudiar el pasado y viajar en el tiempo. Y pues ahora me dedico a eso, ¿no? En la licenciatura empecé con amonites y como en fósiles no hay demasiada, no puedes hacer ADN ni nada de eso, pues, ¿qué puedo hacer con los fósiles? Medirlos. Entonces empecé a hacer como geometría con amonites y ahora estoy con esponjas y como lo único que sabía hacer era medir, no hacer cosas en el laboratorio, pues me puse a medir esponjas y tratar de comparar esponjas modernas y fósiles, ¿no? Entonces es básicamente estudiar evolución muy, muy atrás, porque siempre me preguntan, ¿por qué estudias esponjas? Porque es muy raro, ¿no? Que a alguien le guste las esponjas, pero me gusta porque son importantes para entender el origen de los animales, ¿no? Como todo este grupo. Y ya. Bueno, ahí me regreso a algo que dijiste muy al principio, que tiene que ver con que todos los seres vivos estamos conectados. O sea, muy, muy, muy atrás tenemos antepasados comunes. Entonces, pues realmente no son los otros animalitos o los otros seres vivos, sino coexistimos, pero pues venimos de puntos en común. Sí, Eso porque los humanos tenemos esa tendencia, ¿no? De hablar en nuestro lenguaje, dicen nosotros y los animales, no nos reconocemos como parte de los animales. O incluso, no solo los animales, sino cuando hablamos de bacterias, somos parientes muy, muy lejanos, pero somos parientes al fin. Sí, eso es algo con lo que me quedo de lo que dijiste y se refuerza ahorita con lo que nos estás comentando. Y Mariana, tú cuéntanos. Bueno, yo me dedico a bacterias. Cuando me empecé a dedicar a bacterias en la licenciatura, entré a un laboratorio que era transducción de señales, que en términos simples es un poco esto de cómo las bacterias saben lo que las rodea, que de hecho tengo un escrito para la biosona que hice que se llama los ojos de las bacterias, donde explico un poquito de esto de que es un poco como si fueran los 5 sentidos de las bacterias, que no es tal cual eso, pero podríamos decir que es como las bacterias pueden ver o pueden sentir o pueden oír, ¿no? Y eso hacía un poco en la licenciatura. Ahorita en el posgrado me dedico
no me alejé tanto, sigo trabajando con bacterias, trabajo con regulación genética, sobre todo trabajo con una bacteria que se llama Azotobacter vinelandi, que esta bacteria, lo interesante, igual trabajo con un sistema de 2 componentes, muy parecido al que trabajaba en la licenciatura, pero su importancia comercial y un poco dentro de la academia es que esta bacteria produce un polímero que es un biopolímero degradable muy parecido al plástico y que de hecho, o sea, lo puede producir, es muy parecido al plástico y la misma bacteria lo puede degradar. Y bueno, yo en sí no me dedico como al bioplástico, pero me dedico un poco como a todo esto de la genética dentro de la bacteria y como para que lo puedan visualizar un poco más, es un poco como quitarle genes, ponerle genes, cortarle cositas a su genoma, quitarle proteínas, hacerla que sobreexprese cosas raras para ver qué hace, ¿no? Como para ir viendo qué puedes ir cambiando. Y ahorita pues es a lo que me dedico, pero las bacterias a mí me fascinan y justamente de esta pregunta de algo que me haya dejado sorprendida, yo creo que las bacterias son algo que todos los que nos dedicamos a eso, yo creo que estamos como sumamente sorprendidos y creo que también lo hemos mencionado bastante y que es algo que dicen muchos microbiólogos y muchos bacteriólogos dentro, ¿no? Que dicen como, ay, bacterias, están bien facilitas, ¿no? Son bien sencillas o son como, tienen su reino pero están chiquitas y son bien sencillas y que cuando las estudias dices, no, o sea, no son nada sencillas. Son súper complejas, o sea, al día de hoy no, aunque tenemos bacterias modelo, no las conocemos del todo, le seguimos encontrando cosas así súper complejas, por ejemplo, esto de CRISPR-Cas, que ahorita está como muy de moda y que no, se descubrió no hace mucho, ¿no? Y que es como un sistema de defensas para la bacteria y que pues lo están describiendo y ahorita lo están usando para hacer un montón de cosas bien padres dentro de toda la biotecnología y la microbiología, ¿no? A mí eso me asombra que sean como tan complejas y bueno, además de esto, me asombra todo lo que hay dentro de microbiología. Es como armar un rompecabezas a veces cuando estás haciendo una investigación, ¿no? Es pues tener así como cositas, sacar como información chiquita y como que de pedacitos de información tienes que a veces ir extrapolando para ir construyendo como todo una imagen más grande, ¿no? Es increíble. A mí me sorprende muchísimo estar ahí en microbiología, todo lo que vas aprendiendo. Eso es lo que a mí me ha dejado así como muy sorprendida. Pues a mí me acaba de dejar muy sorprendida en lo que contaste de las bacterias y los biopolímeros. Me voy a poner a investigar, ahí te estaré preguntando. Ay, nada más encontré esto por internet. No, pero sí me dejaste así de, wow, ¿es en serio? ¿Eso pasa? Aprovechando rapidísimo comentarios. Ay, perdón, ¿decías Mariana? ¿Decías Mariana? No, Dinos. adelante. Es que mira, por ejemplo, acá la doctora Belén le echa porras al reta. Saludos. Ya te están invitando, ya tienes varios motivos por los cuales venir acá, Lina, ya sabes, ahí a Puebla con la doctora, a Manglera con para Veracruz, ya arman tus, mira, Draco nos está diciendo que, queridos panelistas, ustedes son unos chingones, vine aquí a aprender, entonces, gracias, Draco. También te anotamos en el club de fan de todos ellos. Y pues bueno, en general estamos recibiendo un montón de comentarios que pues refuerzan la importancia de esto, que se hable del quehacer de la ciencia y de la importancia de que haya espacios que logren hacer esta conexión entre quienes hacen ciencia y quienes, digamos, son público general. Y volvemos a nuestra pregunta. Aileen. Sí. Bueno, yo soy física teórica y me especializo en astrofísica estudiando estrellas de neutrones. ¿Y por qué las estrellas de neutrones? Porque son objetos súper exóticos y que en realidad tienen muchísimas preguntas que todavía debemos responder. Son los segundos objetos más densos y más masivos del espacio, después de los agujeros negros. Y
tenemos todavía, no sabemos muy bien cómo se comportan, cómo sobreviven. Y lo que yo hago es estudiar cómo es el mecanismo de estabilidad gravitacional de este tipo de estrellas. Suena muy teórico, pero también suena fascinante. Es que, bueno, eso ya es un asunto personal. Dimensionar una estrella, el cosmos, no. Sí, No puedo, no puedo. Es es que, increíble. mira, justo ayer fue que hablábamos en el espacio. Sí, en el space de Twitter, estas estrellas son súper interesantes porque ellas se forman ya como en el final de la vida evolutiva de una estrella. Entonces, es el resultado de una supernova y, y son estrellas que tienen como, creo que son entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y masivas que 8 veces, 10 veces la masa del Sol. Entonces, a medida que vamos adentrándonos dentro de la estrella, no sabemos qué es lo que hay. Afuera tenemos protones, neutrones, más adentro tenemos neutrones y más adentro tenemos una sopa que no sabemos qué es lo que es. Entonces, ese es el trabajo de los físicos que se dedican a estudiar esas estrellas, saber qué es modelar, qué es lo que se tiene dentro de ese tipo de estrellas, porque yo lo que hago son modelos, en realidad. Suena muy teórico, pero sí. Sí, eso es un tipo de cosas que te vuelan la cabeza, de verdad. Y dice, ay, gracias, mister. Dice, para eso está la biosona. Pues sí. Por eso las trajimos, para hablar de estos temas también, que llegue para otros lados por otros medios. Y bueno, la plática está buenísima y nos podremos seguir horas y horas, pero también, pues esto de la vida adulta no perdona y hay que hacer otras cosas. Para cerrar, no sé si les gustaría compartir, ya sea que lo hagan o que sea como una, no sé, o suposición o proyecto, qué es lo que la biología le puede aportar pues a la gente en general. O sea, no tiene que ser algo que, es ciencia, está ya, yo no soy científico, sino que qué les puede aportar. Híjole, yo creo que la biología nos va a aportar muchas cosas, porque donde tú vayas, o sea, Ujú. cualquier parte del planeta donde te pongas a caminar, hay algo relacionado con la biología. Inclusive en la parte donde no encuentres nada según tú, que estés caminando y no veas ni una planta, ni un animal, ni nada, ahí hay algo, o sea, una bacteria, un animal enterrado refugiándose del sol, una planta que va a crecer después de las lluvias. ¿Qué nos puede dar la biología? Yo creo que prácticamente todo, ¿no? O sea, nos da desde conocimiento hasta satisfacción. Un niño, ya lo decía jamás, que estaba de niño siguiendo un escarabajo, y cuántos niños no vemos así, ¿no? Todos los días, o, o más grande la gente que tiene una planta fuera de su casa o lo que sea. La biología, híjola, no sé, nos puede dar ahora sí que vida en todos los sentidos. Pues es que está, al menos en la Tierra está presente, en todos lados. Y como dices, aunque no se vea. Vamos. Sí, esa pregunta es difícil de responder porque como estamos enamorados de la biología, si me preguntas qué es lo que nos da la biología, pues todo, ¿no? Porque obviamente lo veo Pues desde es lo que mi dijo el ventana reto. de biológica, ¿no? Es todo porque justo él decía que es placentero, sí, hacemos biología porque nos gusta y nos sentimos, no sé, mucha emoción al leer estas cosas, no Ujú. sé, nos sentimos Sí, sí, sí. al menos yo siempre lo veo que parte del universo, porque es parte de esto, como entenderme a mí mismo. Y siento que nos da perspectiva como humanos, como mencionaba muy al inicio, ¿no? Este cambio de paradigma que fue Darwin, fue porque nos dio una herramienta como humanidad para entendernos mejor. Y creo que eso es lo que le da la biología. Lo voy a repetir muchas veces porque eso es lo Sí. que creo que es el mensaje principal,
que nos pone en nuestro lugar y nos permite vernos a nosotros mismos y entendernos como parte de algo más grande, ¿no? No como encima de, sino como parte de. Y ya. Y Mariana, Por 3, todo lo que ya dijeron. por Es que Por 4. Listo, vámonos, canción, cierre. Whisky, es whisky. que sí, la biología te lo da todo, o sea, te puede maravillar, te puede hacer conectar con la vida, o sea, es la vida misma, te hace ver la vida y todo lo que te rodea de un modo totalmente distinto, ¿no? Y como decían, como mencionaban, te puede hacer ver como un lugar desértico, como, o sea, cambia tu perspectiva. Te puede hacer ver como un lugar desértico, como algo no tan bonito, como algo que es aburrido, que no sabes ni qué onda, de repente es un cosmos, ¿no? O sea, como un grano de arena, de repente es como, ay, ya no es un grano de arena, o sea hay un cosmos dentro de todo que no has visto por todo este conocimiento que te aporta, ¿no? Y esto de que también mencionaba Juan más de que somos nosotros que nos estamos estudiando a nosotros mismos, o sea, la vida que se está estudiando a sí misma, ¿no? Eso es algo sorprendente y sí, o sea, la biología yo sigo diciendo, es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque es hermosa la biología. sí, es que me encanta ver la pasión con la que hablan de eso y además la perspectiva que les da ya el estar formados que ven todo así, me dan ganas de estudiar biología, pero creo que no lo voy a lograr. Yo ya estoy metida en otra cosa, pero Lo esto es bueno que ahora comercial. con la pandemia se habilitó mucho el estudio online, entonces te puedes meter a tu carrera en línea y ya vas estudiando Una carrera en línea, una ya les materia por contaré. semestre. Uh-huh. Te va a Sí, hacer, te va a hacer falta la salida de campo, ir a agarrar a los animales allí. Ahora Ay, son les virtuales, recomiendo. es me con un encantan los software. animales. Ya, yo sí soy el tipo de persona que quiere tocar todo animal que ve, pero pues no es seguro, entonces me tienen que amarrar casi, casi. Así que sí, sí voy a una práctica, claro que sí, sí puedo cargar animalitos con cuidado, nada más porque me da miedo maltratarlos, pero sí. Y ¿a dónde iba? A todos los que nos están viendo, por favor, aprovechen a estos invitados maravillosos, están en redes, tienen proyectos como el de la Biozona que precisamente tratan de acercar estos temas al público en general. Aprovechenlos, acérquense, pregúntenles, así sin pena, ya vieron que son súper abiertos y encantados de compartir lo que hacen y lo que saben, entonces no se pierdan la Biozona, síganlos en redes. El reto también está por ahí en Twitter, así que pues adelante, sigamos. Y para cerrar, Aileen, no tanto la biología, pero sí la astrofísica, que también sería muy bueno que nos contaras qué nos puede aportar a nosotros los mortales comunes y corrientes. Lo que dijo Pablo, eso de que yo siento que ay, perdón, el Juamas. Perdón, el Juamas. Muchas revelaciones. Revelaciones. Sí, por si se olvidaron cuál era mi nombre, ya. Es que yo también siento que la física nos pone en perspectiva, nos dice, mira, nosotros somos esto y más allá está el universo que tenemos que descubrir. Yo siento que no, nos pone en perspectiva de lo que somos y lo que no somos también. Curioso, desde diferentes disciplinas llegamos a algo así. Uh-huh. Pero bueno, nada más por último, unas preguntitas acá que están saliendo en el YouTube. Por ejemplo, el Mr. Vale Madre, biología y ética, ¿son compatibles? Uy, qué pregunta difícil. Es muy complicado. ¿Queremos hacer un volumen 2 o quieren contestar ahora? Sí. ¿Podemos contestarla así rapidísimo, Reta? Sí, yo me atrevería a decir que sí. Y no solo son compatibles, son obligatorias. No debemos de hacer biología, la ética. Y cualquier cosa que salga, cualquier información que salga fuera de estos parámetros de ética, no debería de ser aceptable ni utilizable.
en el sentido de experimentación, en el sentido de desmonte de áreas, en el sentido de ética profesional entre compañeros. Se da mucho eso de desmeritar o de ver, parar oreja para ver qué está haciendo otro. Yo creo que la biología y la ciencia en general tienen que ir de la mano con la ética. Ujú. Sí, yo también puedo agregar algo así muy rápido, que no se puede hacer la una sin la otra. Y yo abogo mucho esto de que la ciencia es conocer por conocer y el puro placer de conocer, pero mucho caminas, pero ¿a dónde vas? ¿No? Es como la frase, ¿no? Esto de conocer por conocer, sí, pero ese conocer es un beneficio para la sociedad. Y asimismo, la ciencia no puede avanzar si no es como viéndonos a todos en conjunto, ¿no? Entonces no podemos hacer cosas sin considerar a la ética, ¿no? Todos tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y otra vez, porque la biología y la ciencia te ponen en perspectiva, ¿no? De cómo eres. Y la ética siempre va cambiando según cómo te entiendes en relación a tu medio. Y ya, para dejarlo corto, esa es mi aportación. Sí, es que porque los detalles... Sí, el tema da para bastante también. Mariana. Pues así, o sea, bueno, yo voy a citar como muy rápido lo que dice un poco esto, el juramento que dices un poco cuando te titulas, que justo está dentro del juramento de, creo que no sé si es del biólogo o si es de ciencias, pero que te dicen esto que como que siempre lo recuerdas, ¿no? Que la ciencia sin ética forma, la ética sin ciencia forma, ay, ¿cómo era? A ver, Pablo, digo, ayúdame. Estamos bien jurados que no. Que era la ética sin ciencia forma fanáticos y la ciencia sin ética forma tiranos. Entonces, justo esto siempre, o sea, sí, tienen que ir de la mano, pero también tienes como que ser muy consciente de que, al menos, o sea, estoy abierta a discusión de esto y es muy largo, pero yo diría que desde mi punto de vista, también la ética es una construcción que vamos haciendo, ¿no? O sea, hay que estudiarla muchísimo porque sí hay bastantes cosas feas dentro de la ciencia que pues son éticas, pero que al final de cuentas están como atadas a lo que un comité de ética cree que es ético, ¿no? O cree que no es ético. O sea, es como, pues nosotros como comité, como sociedad y como investigaciones decimos que es esto, pero es una discusión muy grande, ¿no? O sea, hay que examinarla bastante bien. Sí, es una discusión muy grande. Inclusive la misma sociedad juega un papel bastante fuerte en ese papel de la ética, ¿no? A ver, y otra vez ahí juega la divulgación, ¿no? Porque cómo pueden opinar si no estamos compartiendo qué es lo que deben saber para poder opinar, ¿no? Exacto. Sí. Bien, otra pregunta, y esta es de la doctora Belén, que ella siempre ha querido saber si han leído What's Life de Schrödinger y si lo odian. Buen Schrödinger. Es una buena pregunta. Aileen se rió, entonces quiero saber qué Exacto. Aileen. No, en realidad creo que ni yo lo he leído. Entonces, por eso me reí, es que yo creo que ni yo lo he leído. Y no hice la tarea. Yo tengo no una me pasaron anécdota. la bibliografía de la sesión. Tengo una, no, es que ese es un trabajo posterior a la que él se dedicó a hacer biología y en realidad yo no lo he leído. Yo me reprobaste, Belén, saqué 0, no lo he leído. ¿Alguien lo ha leído? Yo conozco su trabajo, pero la historia es interesante porque yo lo conocí a través de Antonio Lascano, que si hay más biólogos escuchanos por ahí van a reconocer este nombre, que es como el biólogo, ¿no? De México y no sé si de Latinoamérica, pero es como famosillo, ¿no? Y él mencionaba mucho a ese de What's Life y lo criticaba bastante por su visión como cuadrada, decía, de la vida, no, reduccionista de la vida. Y yo lo compré y fue como ese día, fue como, bueno, este libro lo voy a leer cuando tenga porque eso era los primeros semestres, creo que segundo semestre. Lo voy a guardar aquí para cuando sea mi momento de poder entender este libro. Y ahí lo tengo, está en México. Okay. Entonces sé su historia, pero no lo he leído. Es como hacerte la larga para decir que no lo leí. Ok.
Y no sé si el Reta o si Mariana también han leído ese libro, que al parecer es No, polémico. Yo no lo he la leído. verdad, yo Paso, no lo he leído. paso. No, yo la verdad No, no lo he tampoco. leído, pero me Bueno, comprometo a leerlo y a opinar al respecto. Ujú. ok, Sí, yo iba. era bueno eso. Y eso creo también resalta algo, porque no hay mucha comunicación entre matemáticos, físicos y biólogos, siento. Eh, hay como submunditos y como que no transita la información tan rápido. Porque, por ejemplo, Turing, apenas me enteré que tiene como un tratado de morfogénesis, de cosas que los biólogos están intentando responder. Y yo nunca veo que se cita a Turing en ese tipo de Alan trabajos, por ejemplo. Turing, Yo me A acabo de Alan Turing, enterar y iba a ¿en de investigar. serio? embriología. Tiene Me, trabajos de aca- embriología. me acabo de enterar que Yo Alan también. Turing Noche de tiene... revelaciones. Sí. Guau. Es que hay un problema ahí ahora sí que la filosofía de estas ciencias, de las dos ciencias. Decían hace mucho que es mucho más fácil transformar a un biólogo en matemático y que luego haga cosas de matemáticas en biología, que transformar a un matemático y luego haga cosas de biomatemáticas, porque hay mucha incompatibilidad. Yo me acuerdo alguna vez tratamos de trabajar de la mano con los matemáticos en la universidad y nos decían los matemáticos, no, 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 para que los biólogos y los matemáticos nos podamos sentar a trabajar, a la carrera de biología le falta por lo menos 5 matemáticas más, 5 materias Estoy de más de acuerdo. matemáticas. Y nosotros decíamos, pero no las necesitamos, o sea, ustedes llévenlas, nosotros llevamos la parte de biología y ya podemos sentarnos a platicarlo, pues, y hacer que cada quien haga lo suyo, pero no, fue muy, muy, muy complicado. Pero yo sí estoy de acuerdo en que deberíamos ver más matemáticas como biólogos. Y que no se nos vea para abajo, porque, o sea, llevamos matemáticas, pero al menos en la Facultad de Ciencias es matemáticas para biólogos. O sea, desde el Ujú. título es como, vamos a bajárselas a estas personas para que entiendan de números, ¿no? Ok. Y sí, sí es así. Ok, bueno. Suena Físicos, chiste, pero es biólogos, anécdota. platiquen. Inclusive creo que hasta las físicas también creo que se las suavizan un poco. Pues mira, ¿Usted escucha? También he escuchado peleas entre físicos y matemáticos, justo de la rigurosidad con la que los físicos usan las matemáticas. Entonces, que son peleas internas que quedan para otro día. Para otro. ok. Pues mira, lo que nos estás diciendo es que deberíamos de ver matemáticas en general, no solo los biólogos. Sí, nos hace falta como más formación en ese tipo de disciplinas. Bueno, al menos desde mi experiencia de México, Latinoamérica. Es que Sí, definitivamente. es bien interesante cómo en la universidad, más bien cómo la universidad es la parte de nuestra formación educativa menos universal, porque dejamos de ver cuestiones, por ejemplo, nosotros que estudiamos ciencias naturales y exactas, dejamos de lado cuestiones sociales, materias de historia, materias de lo que sea, y los de ciencias sociales dejan de lado cuestiones de matemáticas, cuestiones de física y química. Entonces la universidad deja de ser universalidad para uno. Ujú. Bueno, de hecho, incluso existe de que, ay, me meto a estudiar humanidades porque ahí no les dan matemáticas. No, ¿por qué? Pero bueno, eso pasa. Y bueno, es que esto quedan un montón de temas pendientes y se da como para platicar más. Si se animan, podemos armar una segunda edición. Y les quiero agradecer mucho a los invitados de hoy, que tenemos a Reta, a Juamas, a Mariana, que es desintegrada, ya la vamos a meter a la secta, definitivamente. A Aileen también, Oli. muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que están acá en el chat, en YouTube, a la doctora Belén, Cere, Fer, por ahí hace rato estaba el Forastero, el Gabox, el Señor Esposo, el Gacela, Draco, híjole, es que Premio también, que nos van a ver. Yo sé que se me van muchos nombres, perdón si no los menciono,
pero pues esto se mueve más rápido de lo que mi cabecita lo puede retener. Y pues nada, de nuevo muchísimas gracias, la plática se puso buenísima y todavía quedan muchas cosas en el tintero por si se animan. Y pues no sé si les quieran compartir sus redes, ¿cómo si les quieren compartir? La biosona, por favor, ya también se animan a compartirlas para continuar por otros medios el diálogo. Pues estamos en todos lados como @labiosona, menos en TikTok que es @labiosona podcast. Ah, ok, está bien. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y pues en Spotify, el podcast en sí mismo. Y en iVoox o donde sea que escuchen podcast. Pues yo lo oigo en Spotify y todo bien, pero sí, búsquenlo en varias plataformas, busquen varias. Sí, escúchenos varias veces en todos lados. Eso también es una muy buena idea. Sí, comentarios por todos lados nos ayudan un montón, porque nos sorprendió mucho, la verdad, el apoyo que tuvimos de parte de todos ustedes y sobre todo los que están aquí hoy, el apoyo que le dieron a la biosona, ¿no? Porque al inicio, pues, como todo, ¿no? Uno empieza con miedos de, ¿le va a gustar esto a la gente? Nadie lo va a escuchar, y pues hay un montón de gente, entonces, gracias. Sí, gracias No. muchachos. Gracias a ustedes. De verdad, yo de repente me di cuenta así de, ok, creo que en realidad no había aprendido nada de biología y estoy aprendiendo, ¿no? Eso es lo bello de eso. ¿Alguien desea compartir redes o así? Señor esposo, Liverpool dice MySpace. En MySpace también como, ay, todavía existe, no lo puedo creer. Bueno, si no, de todas formas, estamos por acá, se acerquen a Juamas, ya si Juamas ve la necesidad de llamar a un experto en otra cosa, créanme que va a ser un episodio de la biosona, ya he tenido unos crossovers interesantes. Les recordamos, sigan a Desintegrados en las redes y por supuesto entren a canaltrans.com y fíjense qué me pasa. Saludos, muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo. Chao. Gracias, adiós. Gracias.